Mujer rica revela secreto sorprendente al comprar golosinas infantiles con recetas olvidadas. Elisa no lo podía creer. En un día que comenzó normal, se transformó en la ganadora inesperada de una fortuna que muchos solo sueñan. Sin avisar, su vida explotó en un torbellino de cambios. Pero en lugar de perderse en lujos banales, hizo algo que nadie esperaba. Compró la antigua confitería de un pueblo que parecía detenido en el tiempo, un lugar donde los espejos cantaban polvo y el aroma a azúcar quemada se colaba entre las grietas de las paredes agrietadas. La confitería, con sus vitrinas cubiertas de telarañas y luces apagadas, guardaba en silencio un mundo oculto, un mundo de recetas centenarias que nadie había probado en décadas. Elisa empezó a desenterrar esos sabores. Con cada polvo de cacao tanizado, con cada caramelo hervido, sentía una mezcla de emoción y miedo clavada en el pecho. Se aferraba a esos sabores como si fueran fragmentos de una historia que nadie se atrevía. Una forastera jugando a ser dueña de nuestra historia. En el rostro curtido de los vecinos se pintaba desconfianza, y sus palabras, afiladas como cuchillos, la atravesaban. Elisa sentía esa opresión clavada en la garganta, un nudo que crecía cada día. Pero entonces algo llamó su atención. Un viejo manuscrito escondido entre las recetas. Un libro gastado, con páginas amarillentas y letras casi borradas, cubiertas de manchas de miel y azúcar. Al tocarlo, un escalofrío le recorrió la espina, sintiendo que bajo aquellas palabras olvidadas yacen secretos de su propia sangre. Palabras que podrían arrancar de raíz el pasado, cambiar su presente y sacudir al pueblo entero. El miedo se coló en sus huesos. ¿Y si su familia había guardado un horror? ¿Y si estos sabores tradicionales escondían algo oscuro? Esa duda le mantuvo despierta muchas noches, con las manos temblando, mientras intentaba no repetir los errores que la herencia le susurraba en silencio. Entonces apareció él, un ex, y no quería que la desvelara. Cada encuentro con él era un choque duro, un tironeo brutal entre la tentación de seguir investigando y el deseo desesperado de proteger lo que había construido. Elisa se sintió atrapada, enredada entre el dulce aroma del pasado y el frío puñal de una verdad que le quemaba las manos. Mientras levantaba secretos, los murmullos en el pueblo crecían. La confitería estaba dejando de ser solo un lugar de golosinas. Era el epicentro de una tormenta que nadie sabía cómo calmar. Y justo cuando parecía que dominaba las recetas y recuperaba un poco de paz, encontró una pista que la congeló. En el manuscrito, unas líneas que hablaban de ingredientes que, más allá de alimentar, podían alterar mucho más. No era solo historia ni tradición. Había una advertencia, oculta entre el azúcar y la canela, que amenazaba con cambiar para siempre su destino, y el del pueblo entero. Elisa dudó. El miedo la golpeó con fuerza, un temblor en el estómago y un nudo que la dejó. Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El miedo se sentía denso en el aire,
una niebla que envolvía a Elisa mientras el manuscrito temblaba en sus manos. Justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, un grito desgarrador rompió el silencio que la rodeaba. El sonido se deslizó por los rincones polvorientos de la confitería, haciendo que su corazón se detuviera un... Había caído, su rostro pálido, y una mueca de terror marcaba sus rasgos. La gente empezó a agolparse, susurrando entre ellos. Algunos lloraban, otros miraban con curiosidad. Elisa se acercó cautelosamente, la mirada fija en el cuerpo inerte del hombre. Fue entonces cuando notó algo en su mano. Un pequeño frasco de cristal con un líquido oscuro y espeso. «¡Hay que llamar a un médico!», gritó alguien. Pero Elisa estaba petrificada. Un escalofrío la recorrió al pensar en ese frasco. ¿Sería lo que ella había descubierto en el manuscrito? Justo cuando se inclinó para ver mejor, don Ramón abrió los ojos de golpe, pero no había vida en su mirada, solo una profunda desesperación. Un temblor recorrió su cuerpo y con un último aliento dijo: «La confitería, esos secretos». Las palabras se le murieron en la boca y el silencio se adueñó del ambiente. Todos la miraban y sus ojos estaban llenos de preguntas. Alguien se atrevió a decir: «¿Qué secretos? ¿Qué le ha pasado?». El ambiente era electrizante y Elisa sintió que el nudo en su garganta se apretaba más y más. La gente estaba asustada, pero también llena de desconfianza hacia ella. Las miradas eran dagas. El pueblo entero la señalaba como responsable de aquella desgracia. Pero eso no fue todo. En ese momento, el extraño de ojos intensos apareció en la esquina del callejón, como si hubiera estado esperando ese instante. Al verla, su expresión mostró un destello de satisfacción y peligro. «Lo sabía», murmuró, acercándose lentamente. «Tu familia. No todo lo que hay en ese manuscrito es solo historia. Elisa». Sus palabras cayeron como una bomba. La gente se volvió hacia él, expectante. «¿Qué quieres decir?», preguntó alguien a su lado, pero el extraño no desvió la mirada de Elisa. «Esos ingredientes, lo que han compartido es más que azúcar y canela. Puedes destruir el pueblo con una sola receta». Un murmullo recorrió la multitud, cada vez más nerviosa, como si el miedo palpable envolviera a todos. Elisa sintió que su mundo se tambaleaba. «¿Destruir? ¿Cómo? ¿Qué has hecho?». Su voz salió temblorosa, pero el extraño no respondió. En cambio, hizo un gesto hacia don Ramón, que yacía inmóvil. El principio de la verdad, la confitería está marcada por un pasado que no se puede simplemente olvidar. Las preguntas se acumularon en su mente, cada una pesada como el plomo. Mientras todos miraban con miedo, se sintió sola, atrapada entre la confitería y una verdad que era más grande que ella. El rostro del anciano apareció en su mente, sus últimas palabras resonando como un eco eterno. El pánico latía en su pecho. Las murallas del pueblo parecían cerrarse, y justo cuando se giró para huir, escuchó un grito agudo que partió el aire. Alguien había irrumpido corriendo, con una mirada de locura. «¡El fuego! ¡La confitería está en llamas!». Elisa sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La confitería, su refugio, su nueva vida, estaba en peligro real. Mientras la gente empezaba a correr, el caos estalló a su alrededor, y en medio del desorden, el extraño sonrió, por fin revelando lo que más temía. «Esto es solo el comienzo». Con el corazón latiendo desbocado, Elisa se encontró en un dilema desgarrador. ¿Podría salvar su negocio y la historia de su familia? ¿O tendría que
A medida que la gente comenzaba a correr, ella se quedó paralizada, enfrentándose a lo que había construido. Su refugio y su sueño ardiendo entre llamas. Pero no era solo el fuego lo que la aterraba. Era la revelación que había estallado en su mente. Mientras el humo comenzaba a envolver la confitería, sintió el aliento helado del extraño sobre su cuello. «Esto es solo el comienzo», había dicho, y su voz resonó como un eco ominoso. Empezó a retroceder, empujada por la creciente sensación de que algo más oscuro acechaba en la penumbra de aquel lugar. La multitud gritaba, pero su atención se desvió hacia don Ramón. La expresión de terror en su rostro regresó a su mente como un doloroso recordatorio. ¿Qué había querido decir con sus últimas palabras? Esos secretos. Ahora, en el epicentro del caos, algo en su pecho comenzó a convertirse en una verdad que no podía ignorar. De repente vio a un niño, un pequeño que siempre había jugado frente a la confitería. Lloraba mientras. Era su sobrino. Su hermana, que había desaparecido hace años, había dejado al niño al cuidado de alguien, y ahora estaba en peligro. «¡Lucas!», gritó en medio del frenético movimiento, buscando entre la multitud. El nombre salió de sus labios como un mantra, pero nadie parecía escuchar. La presión en su pecho se intensificó, un nudo que amenazaba con desbordarse. ¿Dónde estaba su hermana? ¿Por qué nunca habló de él? No había secretos sobre su familia que tuvieran que ser ocultos. Desesperada, Elisa se abrió paso entre los cuerpos que corrían. Pero la confitería, con su luz cálida que alguna vez prometía dulces sueños, estaba ahora convertida en un infierno. Al girar una esquina, se encontró con un grupo pequeño, mirando fijamente el frasco que don Ramón había dejado caer. El frasco había roto, y el líquido oscuro en su interior comenzaba a burbujear, destilando un humo que serpentearía hacia el aire. Entonces lo vio. Alguien se agachó para recoger lo que quedaba del frasco. Era el extraño. Con una velocidad inquietante, se puso de pie, el contenido resbalando entre sus dedos. En ese momento, un brillo fugaz iluminó sus ojos, y Elisa supo que no solo quería la verdad de la confitería. Su intención era mucho más oscura. «¡No lo toques!», gritó, pero el viento se llevó sus palabras. Sin aviso, el frasco estalló en un destello de luz brillante y un sonido ensordecedor. El caos se detuvo por un segundo. Elisa cubrió su rostro y cuando removió la mano, alguien más había caído. La multitud, antes aglomerada y confundida, se detuvo. Frente a ellos, un joven, con un gesto de horror en su cara, giraba sobre sí mismo, los ojos llenos de terror, y entonces se desvaneció ante ellos, como si nunca hubiera existido. La gente gritó de nuevo, pero Elisa estaba en shock. El extraño sonreía, triunfante. Tu pasado, Elisa, todo lo relacionado con esa confitería, ¿podría ser la clave para algo mucho más grande que un merecido postre? Su mirada era despectiva y su voz un susurro en el viento. El mundo se sacudió bajo sus pies. ¿Qué era todo esto? ¿Quién era realmente ese extraño? En un susurro se volvió la confitería en llamas y vio que el fuego no solo consumía el lugar, sino que estaba desenmascarando secretos. Y ella era parte de todo ello. Entonces en el tumulto, mientras el pánico dominaba, la luna se alzó, iluminando su rostro. Aquel niño, Lucas, su seguridad, sería ahora solo un recuerdo más en el pasado, como tantos otros. Su corazón latía con fuerza, y la incertidumbre la abrumaba. El extraño dio un paso adelante, y la multitud retrocedió, incapaz de procesar lo que había sucedido. Este es el verdadero comienzo, Elisa.
Lo que has desenterrado va más allá de dulces o recetas antiguas. Elisa sintió el suelo temblar bajo ella. Las llamas de la confitería reflejan. Así que el verdadero horror empezaba, y no sabía qué hacer: salvar a su sobrino o confrontar al extraño. Su mente giraba en círculos, aterrorizada ante las decisiones que tenía que tomar. El desenlace la esperaba en algún lugar entre el fuego y la verdad. Y entonces una sombra se deslizó detrás de ella, sobre el horizonte de llamas. ¿Un aliado? ¿Un enemigo? Todo a su alrededor se desmoronaba, y la única certeza era que, en su vida, nada volvería a ser lo mismo. El caos se desató en un instante. Elisa sintió el aliento helado del extraño sobre su cuello, mientras la confitería ardía. El pánico se respiraba en el aire y el humo la envolvía como un sudario. Pero justo cuando pensó que todo estaba perdido, ocurrió algo inesperado. Un grito agudo cortó el murmullo del miedo. Fue un grito que no venía de la multitud, sino de la confitería misma. Algo o alguien había respondido a la agonía del fuego. Elisa se giró y vio una figura entre las llamas, moviéndose con inesperada rapidez. Una sombra se alzó, y antes de que pudiera reaccionar, la figura dio un salto audaz hacia ella. La luz del fuego iluminó el rostro de la figura, y Elisa se quedó helada. No era otra que su hermana, Clara, a quien había creído perdida para siempre. El tiempo se detuvo. Los ojos de Clara brillaban, llenos de una determinación feroz. «Elisa, tienes que irte», gritó, mientras se movía ágilmente entre las llamas. «Clara, ¿eres tú?». La voz de Elisa era un susurro, entre el asombro y la incredulidad. Su hermana desaparecida, ahora justo frente a ella, en medio del desastre. «No hay tiempo». Clara estiró la mano, sacando algo del bolsillo de su chaqueta. Era un pequeño frasco, uno que Elisa había visto antes, pero que nunca pensó que tendría en sus manos. «Esto es lo que necesitamos. Con esto podemos detener la maldición de la confitería, pero debes confiar en mí». Elisa estaba estupefacta. Mientras las llamas seguían azotando el lugar, el extraño dio un paso atrás, los ojos entrecerrados como si hubiera reconocido algo, o peor, alguien. «Esto no debería estar aquí», murmuró. Un escalofrío recorrió a Elisa. ¿Qué secretos llevaba su hermana consigo? «¿Qué maldición?», preguntó, el corazón latiente. Clara se detuvo por un instante, el horror surgiendo en su mirada. «El manuscrito no solo guarda recetas, Elisa. Encierra un poder antiguo, uno que tu familia ha tratado de olvidar. Alimenta deseos oscuros, ciega a la gente. Por eso desaparecí». El extraño sonrió, como si estuviera disfrutando de la revelación. «Entonces, tú también sabes. Este juego se ha vuelto más interesante». Pero había una chispa de miedo en sus ojos. Clara lo ignoró, enfocándose en Elisa. «Debes decidir, hermana. O lo usamos para salvar a aquellos que quedan, o lo destruyes y arrasamos todo. No hay vuelta atrás». Elisa sintió el nudo en su garganta apretarse más, entre la sorpresa y la urgencia. Luego, un grito resonó detrás de ella. «El niño, Lucas». Su miedo se transformó en desesperación. No podía dejar que su sobrino sufriera más. Sin pensarlo, tomó la mano de Clara, sosteniendo el frasco con fuerza. «¡Vamos!», dijo, corriendo hacia donde estaba el fuego más intenso. Pero el extraño se interpuso, con una expresión que acumulaba tanto sorpresa como furia. «No lo entiendes, Elisa. Ese frasco no es solo un remedio. Es la razón de la locura de este pueblo. Si lo tocas, arriesgarás tu vida y la de todos». Elisa se detuvo un momento, el corazón palpitante. El caos se tornó un segundo en silencio. Todo lo que creía saber se tambaleaba. Ella miró a Clara,
quien le devolvió una mirada llena de determinación. Hazlo, Elisa. Esto es tu legado. Es nuestro deber. Pero antes de que pudiera decidir, se escuchó un estruendo ensordecedor. Un trozo del techo se desplomó y el extraño alzó la mano para contenerlo. En un instante, las llamas parecieron cobrar vida, danzando con un brillo aún más intenso. Elisa sintió que el suelo temblaba. Lo que estaba por suceder cambiaría todo. Lugas, el fuego, la confitería y, sobre todo, la verdad que encerraba. En un último gesto desesperado, Elisa alzó el frasco, decidida a enfrentar el horror, mientras el extraño sonreía de forma siniestra, como si todo hubiera sido parte de un plan mayor. Enfrentándose a su propia historia, ella supo que el desenlace estaba a punto de revelarse, pero con un precio que aún no imaginaba. La luna brilló, testigo de un desenlace que prometía ser tan oscuro como el humo que congestionaba el aire. El caos se desató en un instante. Elisa sintió el aliento helado del extraño sobre su cuello, mientras la confitería ardía. El pánico se respiraba en el aire y el humo la envolvía como un sudario. Pero justo cuando pensó que todo estaba perdido, ocurrió algo inesperado. Un grito agudo cortó el murmullo del miedo. Fue un grito que no venía de la multitud, sino de la confitería misma. Algo o alguien había respondido a la agonía del fuego. Elisa se giró y vio una figura entre las llamas, moviéndose con inesperada rapidez. La luz del fuego iluminó el rostro de la figura, y Elisa se quedó helada. No era otra que su hermana, Clara, a quien había creído perdida para siempre. El tiempo se detuvo. Los ojos de Clara brillaban, llenos de una determinación feroz. «Elisa, tienes que irte», gritó, mientras se movía ágilmente entre las llamas. «Clara, ¿eres tú?» La voz de Elisa era un susurro, entre el asombro y la incredulidad. Su hermana desaparecida, ahora justo frente a ella, en medio del desastre. «No hay tiempo». Clara estiró la mano, sacando algo del bolsillo de su chaqueta. Era un pequeño frasco, uno que Elisa había visto antes, pero que nunca pensó que tendría en sus manos. «Esto es lo que necesitamos. Con esto podemos detener la maldición de la confitería. Pero debes confiar en mí». Elisa estaba estupefacta. Mientras las llamas seguían azotando el lugar, el extraño dio un paso atrás, los ojos entrecerrados, como si hubiera reconocido algo, o peor, alguien. «Esto no debería estar aquí», murmuró. Un escalofrío recorrió a Elisa. ¿Qué secretos llevaba su hermana consigo? ¿Qué maldición?, preguntó, el corazón latiente. Clara se detuvo por un instante, el horror surgiendo en su mirada. «El manuscrito no solo guarda recetas, Elisa. Encierra un poder antiguo, uno que su familia ha tratado de olvidar. Alimenta deseos oscuros. Ciega a la gente. Por eso desaparecí». El extraño sonrió, como si estuviera disfrutando de la revelación. «Entonces, tú también sabes. Este juego se ha vuelto más interesante». Pero había una chispa de miedo en sus ojos. Clara lo ignoró, enfocándose en Elisa. «Debes decidir, hermana. O lo usamos para salvar a aquellos que quedan, o lo destruyes y arrasamos todo. No hay vuelta atrás». Elisa sintió el nudo en su garganta apretarse más, entre la sorpresa y la urgencia. Luego, un grito resonó detrás de ella. El niño, Lucas. Su miedo se transformó en desesperación. No podía dejar que su sobrino sufriera más. Sin pensarlo, tomó la mano de Clara, sosteniendo el frasco con fuerza. «Vamos», dijo,
corriendo hacia donde estaba el fuego más intenso. Pero el extraño se interpuso, con una expresión que acumulaba tanto sorpresa como furia. «No lo entiendes, Elisa. Ese frasco no es solo un remedio. Es la razón de la locura de este pueblo. Si lo tocas, arriesgarás tu vida y la de todos». Elisa se detuvo un momento, el corazón palpitante. El caos se tornó un segundo en silencio. Todo lo que creía saber se tambaleaba. Ella miró a Clara, quien le devolvió una mirada llena de determinación. «Hazlo, Elisa. Esto es tu legado. Es nuestro deber». Pero antes de que pudiera decidir, se escuchó un estruendo ensordecedor. Un trozo del techo se desplomó, y el extraño alzó la mano para contenerlo. En un instante, las llamas parecían cobrar vida, danzando con un brillo aún más intenso. Elisa sintió que el suelo temblaba. Lo que estaba por suceder cambiaría todo. De repente, el extraño lanzó un grito desgarrador. Se retorció como si una fuerza invisible lo aplastara. Y en un instante, la oscuridad se tragó su figura. Elisa y Clara se miraron, perplejas. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Elisa. Un sudor frío le recorrió la espalda, pero antes de que pudiera procesar la escena, el humo comenzó a desvanecerse. En su lugar, una figura se alzó del polvo y las llamas. Era don Ramón, pero no era el anciano asustado que conocían. Su mirada estaba llena de fuego, y su cuerpo proyectaba una sombra que apenas parecía humana. «¡Elisa!», rugió con voz temblorosa. «Ha llegado el momento de enfrentar el legado de tu familia». Sus ojos centelleaban como brasas. Elisa sintió una punzada en el pecho. «¿Tú? ¿Qué te ha pasado?». «Soy el guardián de los secretos, y ahora están a punto de ser revelados». Se acercó lentamente, una sombra alargada cruzando el suelo calcinado. «El poder que encierra el manuscrito es más grande de lo que imaginas. Si no actúas rápido, consumirá al pueblo entero». Elisa retrocedió, la mente a 1000 por hora. Todo lo que había creído, cada decisión, cada paso que había tomado, ahora giraba en torno a este enigma. «Pero Clara me dijo que tú habías desaparecido. Eso significa que tú también tenías un secreto». Don Ramón soltó una risa grave. «Desaparecí, sí, pero volví para cumplir con mi tarea. Y tú, Elisa, eres el centro. Tienes que decidir». En sus manos un destello de luz se formó, palpitante, casi vivo. El frasco en la mano de Clara comenzó a temblar. El horror se arraigó en el pecho de Elisa mientras su mundo se desmoronaba. Todo había sido un juego, una manipulación planeada. En un susurro helado, don Ramón terminó con una advertencia. «Tú llevas el peso de este legado, y el futuro de todos depende de tu elección. La confitería, el fuego, su familia, todos estaban entrelazados en un hilo frágil. Al final, una sola decisión lo cambiaría todo. Pero la pregunta era, ¿estaba preparada para la verdad? En medio del caos, un reloj invisible comenzó a contar, y ella sabía que el desenlace estaba a punto de revelarse, pero con un costo que aún no podía comprender. El caos se desató en un instante. Elisa sintió el aliento helado del extraño sobre su cuello, mientras la confitería ardía. El pánico se respiraba en el aire, y el humo le envolvía como un sudario. Pero justo cuando pensó que todo estaba perdido, ocurrió algo inesperado. Un grito agudo cortó el murmullo del miedo. Fue un grito que no venía de la multitud, sino de la confitería misma. Algo o alguien había respondido a la agonía del fuego. Elisa se giró y vio una figura entre las llamas, moviendo. Una sombra se alzó, y antes de que pudiera reaccionar,
la figura dio un salto audaz hacia ella. La luz del fuego iluminó el rostro de la figura, y Elisa se quedó helada. No era otra que su hermana, Clara, a quien había creído perdida para siempre. El tiempo se detuvo. Los ojos de Clara brillaban, llenos de una determinación feroz. «Elisa, tienes que irte», gritó, mientras se movía ágilmente entre las llamas. «Clara, ¿eres tú?». La voz de Elisa era un susurro. Entre el asombro y la incredulidad, su hermana desaparecida, ahora justo frente a ella, en medio del desastre. «No hay tiempo», Clara estiró la mano, sacando algo del bolsillo de su chaqueta. Era un pequeño frasco, uno que Elisa había visto antes, pero que nunca pensó que tendría en sus manos. «Esto es lo que necesitamos. Con esto podemos detener la maldición de la confitería, pero debes confiar en mí». Elisa estaba estupefacta. Mientras las llamas seguían azotando el lugar, el extraño dio un paso atrás, los ojos entrecerrados, como si hubiera reconocido algo, o peor, alguien. «Esto no debería estar aquí», murmuró. Un escalofrío recorrió a Elisa. ¿Qué secretos llevaba su hermana consigo? «¿Qué maldición?», preguntó, el corazón latiente. Clara se detuvo por un instante, el horror surgiendo en su mirada. «El manuscrito no solo guarda recetas, Elisa. Encierra un poder antiguo, uno que tu familia ha tratado de olvidar. Alimenta de feos oscuros», llega la gente. «Por eso desaparecí». El extraño sonrió como si estuviera disfrutando la revelación. «Entonces tú también sabes. Este juego se ha vuelto más interesante». Pero había una chispa de miedo en sus ojos. Clara lo ignoró, enfocándose en Elisa. «Debes decidir, hermana, o lo usamos para salvar a aquellos que quedan, o lo destruyes y arrasamos todo. No hay vuelta atrás». Elisa sintió el nudo en su garganta apretarse más. Entre la sorpresa y la urgencia, luego un grito resonó detrás de ella. El niño, Lucas. Su miedo se transformó en desesperación. No podía dejar que su sobrino sufriera más. Sin pensarlo, tomó la mano de Clara, sosteniendo el frasco con fuerza. «¡Vamos!», dijo, corriendo hacia donde estaba el fuego más intenso. Pero el extraño se interpuso, con una expresión que acumulaba tanto sorpresa como furia. «No lo entiendes, Elisa. Ese frasco no es solo un remedio. Es la razón de la locura de este pueblo. Si lo tocas, arriesgarás tu vida y la de todos». Elisa se detuvo un momento, el corazón palpitante. El caos se tornó un segundo en silencio. Todo lo que creía saber se tambaleaba. Ella miró a Clara, quien le devolvió una mirada llena de determinación. «Hazlo, Elisa. Esto es tu legado. Es nuestro deber». Pero antes de que pudiera decidir, se escuchó un estruendo ensordecedor. Un trozo del techo se desplomó y el extraño alzó la mano para contenerlo. En un instante, las llamas parecieron cobrar vida, danzando con un brillo aún más intenso. Elisa sintió que el suelo temblaba. Lo que estaba por suceder cambiaría todo. De repente, el extraño lanzó un grito desgarrador. Se retorció como si una fuerza invisible lo aplastara. Y, en un instante, la oscuridad se tragó su figura. Elisa y Clara se miraron, perplejas. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Elisa. Un sudor frío le recorrió la espalda. Pero antes de que pudiera procesar la escena, el humo comenzó a desvanecerse. En su lugar, una figura se alzó del polvo y las llamas. Era don Ramón, pero no era el anciano asustado que conocían. Su mirada estaba llena de fuego y su cuerpo proyectaba una sombra que apenas parecía humana. «¡Elisa!», rugió con voz temblorosa. «Ha llegado el momento de enfrentar el legado de tu familia».
Sus ojos centelleaban como brasas. Elisa sintió una punzada en el pecho. ¿Tú qué te ha pasado? Soy el guardián de los secretos y ahora están a punto de ser revelados. Se acercó lentamente, una sombra alargada cruzando el suelo calcinado. El poder que encierra el manuscrito es más grande de lo que imaginas. Si no actúas rápido, consumirá al pueblo entero. Elisa retrocedió, la mente a 1000 por hora. Todo lo que había creído, cada decisión, cada paso que había tomado, ahora giraba en torno a este enigma. Pero Clara me dijo que tú habías desaparecido. Eso significa que tú también tenías un secreto. Don Ramón soltó una risa grave. Desaparecí, sí, pero volví para cumplir con mi tarea. Y tú, Elisa, eres el centro, tienes que decidir. En sus manos, un destello de luz se formó, palpitante, casi vivo. El frasco en la mano de Clara comenzó a temblar. El horror se arraigó en el pecho de Elisa mientras su mundo se desmoronaba. Todo había sido un juego, una manipulación planeada. En un susurro helado, don Ramón terminó con una advertencia. Tu propia historia está entrelazada en esto, y la traición viene desde más cerca de lo que imaginas. El aire se volvió espeso y frío. De repente, el suelo se resquebrajó y algo oscuro emergió de las profundidades. Los ojos de Clara se ensancharon y dio un paso atrás. «¡No puede ser!», exclamó, su voz temblando. Elisa sintió cómo su corazón se detuvo. Ante ellas, una figura oscura comenzó a formarse, sus rasgos plasmándose a medida que la sombra ascendía. Era alguien que ambas conocían, alguien que había estado siempre presente en sus vidas, aquel que había estado detrás de cada decisión, cada desgracia, su madre, cuya ausencia había sido un misterio durante tanto tiempo. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y rabia. No debisteis descubrirlo, Elisa, Clara. La confitería ardía a su alrededor mientras la revelación calaba profundo, más que las llamas. Yo lo he permitido todo, desde los secretos hasta el fuego. Todo ha sido parte de un plan. El mundo giró en torno a Elisa. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto?, gritó, la incredulidad desgarrando su voz. Porque la verdad es un veneno, y hay cosas que no debéis saber. El legado no puede caer en manos equivocadas. Yo, y solo yo, decidiré el final de esta historia. El calor del fuego. Elisa se dio cuenta, en un instante, que no había más tiempo. La lealtad de su propia sangre estaba en juego, y el oscuro legado que había intentado desapegar se arraigaba más fuerte que nunca en su familia. «¿Qué harás, madre?», preguntó con desespero. «Lo que deba hacerse», respondió, mientras el caos alcanzaba su clímax y el fuego devoraba la confitería. Y justo cuando Elisa creía que el mundo se había desvanecido, algo brillante estalló desde el frasco en manos de Clara, iluminando todo el lugar. La luz del frasco que Clara sostenía estalló en un destello tan brillante que momentáneamente la confitería pareció detenerse. Elisa, atónita, sintió el calor del fuego y la presión del momento contra su pecho. Clara, con su mirada determinada, levantó el frasco hacia la oscuridad de su madre. «¡Esto puede acabar con todo!», gritó, pero la voz de su madre resonó como un trueno en medio del caos. «¡No!», boqueó la figura sombría. «¡No puedes activar lo que no comprendes!». El estallido del frasco llenó el aire de partículas brillantes que parecían flotar en cámara lenta. Pero justo cuando Elisa sintió que todo se iluminaba, la sombra de su madre avanzó y atrapó a Clara por la muñeca. Un grito desgarrador salió de los labios de Clara. Gritó Elisa con la voz entrecortada mientras sus manos temblaban incapaces de asir la realidad de lo que estaba sucediendo. La multitud contuvo el aliento.
El silencio era una marea pesada que ahogaba los murmullos de miedo. —¿Por qué, madre? Clara suplicó, sus ojos llenos de miedo, tirando inútilmente de la muñeca atrapada. —No tienes que hacer esto. La madre de Elisa, con una mirada que parecía atravesar el alma, respondió con voz helada: «Porque no puedes comprender los secretos que llevas en tu sangre. Y tú, Elisa, estuviste condenada desde el principio». La tensión en el aire era palpable. Cada respiración se sentía como si fuera un último suspiro. Elisa sintió que el mundo se desmoronaba alrededor de ella. «¿Condenada? ¿Qué estás diciendo?», preguntó, la confusión entremezclándose con el dolor. En ese momento, un sonido titilante del frasco estallado resonó. La luz que había desaparecido comenzó a girar en espirales, formando un torbellino vibrante que iluminaba el rostro de todos, revelando expresiones de asombro, horror y comprensión. Entonces, en un instante, la figura de la madre de Elisa comenzó a transformarse. Su forma se distorsionó y con un grito que desgarró la noche, el oscuro remolino absorbió la esencia de la mujer, dejándola atrás. Elisa retrocedió, sintiendo un frío indescriptible. «¡No! ¿Qué hiciste?», gritó, su voz implorando respuestas. Mientras todos miraban, el torbellino se detuvo repentinamente, y con un estallido final, una figura emergió de su centro. Era alguien que Elisa conocía, un joven que había sido una figura familiar en la confitería, pero que había desaparecido misteriosamente hace años. El primo de Elisa, Julián. Julián estaba allí, de pie ante todos, con una aura poderosa y un brillo en los ojos que era completamente ajeno a lo que conocía. «El legado no es lo que piensan», dijo, su voz res. «La confitería no es solo un negocio, es un portal. Y ustedes han sido jugadores en un juego que no comprenden». Elisa se quedó sin aliento, sintiendo cómo la realidad se tambaleaba una vez más. «¿Qué? ¿Pero tú? ¿Dónde estuviste? ¿Qué significa esto?». La pregunta se quedó atrapada en su garganta, aterrorizada por la respuesta. «Todo este tiempo he estado aquí, buscando abrir la puerta a lo que se ha mantenido sellado», explicó Julián, cada palabra pareciendo arrastrar un nuevo peso. «La confitería es un lugar donde las almas perdidas buscan la redención. Tu madre fue parte de ello. El murmullo se extendieron entre el pueblo». «Esto no tiene sentido», alguien gritó. Mientras la verdad emergía, Elisa sintió cómo el pánico la invadía. A su alrededor, el fuego crepitaba con más fuerza, como si respondiera a la revelación, alimentando un miedo aún más profundo. «Listo, sáquenlo de mi vista», clamó la madre, exigiendo que la oscuridad quedara lejos. «Es demasiado tarde», dijo Julián, su mirada intensa. «Una vez que se abre el portal, la confitería no puede cerrarse. Ustedes tienen que elegir: seguir el camino de su madre o derramar la verdad y enfrentar el horror de lo que han desatado». Las llamas rugían como bestias que exigían ser alimentadas, y en el corazón de la confitería, con sus secretos expuestos y una traición tan cercana, Elisa sintió que su mundo se desmoronaba realmente. Lo que fuera que los esperaba al final de este camino estaba más allá de su comprensión. El tiempo se esfumaba, el fuego azotaba los muros, y en medio de todo, una elección se presentaba: seguir a Julián hacia un. Mientras la confitería se desmoronaba a su alrededor, se encontró atrapada en un abismo de dudas. Y entonces, con un retumbar que parecía arrasar con todo a su paso, la confitería estalló en el aire, dejando a todos en un estado de shock.
Mientras todo se oscurecía, el instante se congeló. Todos en la confitería tenían los ojos fijos en la figura que emergía del torbellino de luz. Julián, aquel primo que había sido solo un eco en la memoria, ahora un faro de oscuridad y verdad. Sus palabras retumbaban en la mente de Elisa mientras se negaba a aceptar lo que veía. «Julián, tú», murmuró. «¿Cómo es posible?» La incredulidad se mezclaba con el temor. «Esto solo ha comenzado, Elisa», respondió Julián, su voz resonando como un eco. «El legado que creías conocer no es más que una fachada. Hay cosas más allá de lo que has imaginado. Tu madre había sido la guardiana del secreto, y ahora ella ha caído». Las llamas estallaban alrededor de ellos, creando una danza macabra de luz y sombras. «¿Qué tienes que ver con esto?», preguntó Clara, respirando con dificultad, su expresión una mezcla de confusión y determinación. «Cuéntanos la verdad». Sin embargo, antes de que Julián pudiera responder, un estremecimiento recorrió el suelo. Elisa se sintió temblar. Un verdadero temblor que hizo que la confitería retumbara. Algo profundo y oscuro tenía que salir. «Mira», gritó uno de los aldeanos, mientras apuntaba a una grieta en el suelo que comenzaba a abrirse, como si las entrañas de la tierra quisieran tragarse todo. El caos se desató de nuevo. Elisa sintió como la presión en su pecho aumentaba, el terror dispersándose entre la multitud. «¿Qué pasará si no hacemos nada?», gritó, su voz ahogada por el estruendo del fuego. «Nadie está a salvo si no enfrentamos la verdad», dijo Julián, acercándose a ella. Pero en ese mismo instante algo diferente lo atravesó. Sus ojos, antes llenos de confianza, ahora desbordaban un terror incontrolable. «No puedo soportar esto», murmuró, casi para sí mismo. Y sin previo aviso, antes de que alguien pudiera reaccionar, Julián giró hacia la apertura, la grieta que se expandía como una boca monstruosa, y con un movimiento inesperado se dejó caer en ella. «¡Julián, no!», gritaron Clara y Elisa al unísono, pero las llamas y el caos se tragaron sus palabras. El suelo crujió, y en un instante la confitería comenzó a colapsar. Varios aldeanos retrocedieron con horror, mientras la oscuridad que Julián había desatado se extendía como un manto sobre la habitación. Las llamas, que antes danzaban alegremente, ahora parecían gritar, como si respondieran a la presencia de algo aterrador. «¡Ah! Estamos atrapadas aquí. No sé cómo ayudarlo». La desesperación hacía que su voz sonara como un lamento. En ese momento las sombras se agitaron. Un alarido profundo surgió del abismo, un sonido que resonaba en lo más profundo de sus almas, erizándolas. «Elisa», clamó Julián desde dentro de la sombra, «tienes que elegir. La confitería no solo es un hogar, es un vínculo que une a nuestras familias a secretos oscuros. Todo lo que hemos conocido depende de tu decisión». El miedo se convirtió en un torrente de confusión y dolor. Elisa sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. «¿Qué has desatado?», preguntó, pero no quiso esperar la respuesta. Clara tomó su mano, apretándose a ella con fuerza. «No, no podemos dejar que esto nos consuma. Hagamos algo». «¿Pero qué hacemos?», se desmayó la voz de Elisa. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. «No tengo el poder para enfrentar todo esto sola. Dejemos que lo que ha sido mantenido en secreto por tanto tiempo salga», dijo Clara, un destello de determinación brillando en sus ojos. «No podemos vivir atadas al pasado. Necesitamos enfrentar lo que somos». Una luz cegadora emanó de la grieta, y en un instante el fuego pareció apagarse. Todo quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Elisa miró a Clara y vio en su rostro no solo el miedo, sino un valor profundo.
¡Hagámoslo!, gritó. Pero justo cuando la luz comenzó a tomar forma, un nuevo rugido reverberó. Una sombra emergió de la grieta, y lo que aparecieron no eran solo figuras, eran rostros conocidos. Aquellos que habían desaparecido en la historia del pueblo, incluidos los de algunos aldeanos. Y en medio de ellos, la figura de su madre comenzó a materializarse nuevamente. ¡Elisa!, clamó su madre. Y en ese instante, el horror se tornó en confusión. El legado no se trata solo de dulces y recetas. Es mucho más oscuro, y tú eres la clave. El corazón de Elisa se detuvo. Su mente giraba. ¿Qué quieres decir? Sin embargo, algo todavía más oscuro comenzaba a apoderarse del ambiente. La confitería ya no era un refugio, sino un campo de batalla. Las sombras giraron, y Elisa se dio cuenta. No solo se enfrentaba a la verdad de su familia, sino a un poder antiguo que jamás imaginó que existía. Todo lo que creía saber, cada pedazo de su historia, se tambaleaba, y con cada segundo que pasaba, el futuro se tornaba incierto. En medio de la creciente sombra, Elisa se sintió atrapada en un dilema desgarrador: enfrentar lo desconocido o aceptar lo que el destino había escrito para ellas. A medida que las sombras danzaban y la confitería se desmoronaba, Elisa comprendió que todo había cambiado para siempre. El grito de su madre resonó una vez más, y la figura de la oscuridad se acercó. Todo lo que creía estaba a punto de cambiar, y una puerta se abriría a realidades que nunca había imaginado. El momento crucial se acercaba. ¿Qué pasaría si el destino se invirtiera? ¿Quién sería realmente la clave? La verdad ya no era una opción, sino una condena. El grito de su madre resonó una vez más, y la figura de la oscuridad se acercó. Todo lo que creía estaba a punto de cambiar, y una puerta se abriría a realidades que nunca había imaginado. El momento crucial se acercaba, y el tiempo se estaba acabando. Entonces, en un estallido de luz, la confitería se iluminó, y Elisa sintió una oleada de energía recorrerla. ¿Qué es este lugar realmente?, preguntó, el miedo retumbando en su pecho. ¿Qué has hecho, madre? Las llamas danzaban y el aullido del viento se combinaba con el murmullo de voces lejanas. Pero antes de que pudiera asimilar la revelación, algo rompió el silencio, un ruido sordo proveniente de la grieta que se había abierto en el suelo. Y a partir de esa grieta, una figura emergió, no de su madre, como todos esperaban, sino de alguien completamente inesperado, el extraño de ojos penetrantes. El silencio se hizo más denso al verlo aparecer. ¡Tú!, exclamó Elisa, el horror y la incredulidad en sus ojos. «¿Pero cómo es posible? Pensé que eras el enemigo». El extraño sonrió, una expresión que no era ni buena ni mala, algo en el medio. «Soy mucho más que eso, Elisa. He estado esperando que llegaras a este momento». Su voz era suave, pero el aire a su alrededor parecía electrificarse. «¡Esto no tiene sentido!», Clara gritó, su voz temblorosa. «Eres parte de todo este caos. ¿Qué has hecho a nuestra familia?» «Tu madre, Elisa, sabe más de lo que aparenta. Esto solo es el comienzo, y lo que está por llegar no se puede detener», murmuró el extraño, cada palabra como un eco en la confitería que ardía. Elisa sintió un nudo en la garganta. «¿Qué has hecho?». Todos la miraron expectantes, la tensión palpable. ¿Qué es lo que realmente se oculta detrás de esta confitería? Sin previo aviso, el extraño levantó una mano, y el suelo tembló una vez más. Una energía oscura comenzó a fluir de la grieta, y Elisa vio rostros que emergían, cada uno con una historia de dolor y pérdida.
Ellos son los guardianes, atrapados entre dimensiones. Y ahora el ciclo se repetirá. «No puedes hacerlo», gritó Clara. Pero algo en la mirada del extraño le indicó que ya no había vuelta atrás. El legado ha estado oculto por demasiado tiempo, y ahora la verdad saldrá a la luz. El contorno de la figura de su madre se volvió inestable, como si la confusión de los tiempos y las realidades comenzara a desvanecerse. «Elisa», susurró, «todo está relacionado. No puedes dejar que esto continúe». El pánico les invadió a todos, pero el extraño siguió, sin detenerse. «Pero también tienes en tus manos la llave para cambiar el destino de tu familia. Dama de lo ancestral que pronto te reclamaría, tú eres su descendencia». En ese instante, las llamas que devoraban la confitería estallaron en colores brillantes, como si los secretos estuvieran tratando de liberarse. Sin embargo, todo lo que podían sentir era el temor de lo desconocido. «Déjamelo a mí», dijo Elisa de repente, la voz llena de determinación, mirando al extraño a los ojos. «Tú no decidirás nuestro futuro. Nosotros lo haremos». Pero justo cuando intentó dar un paso hacia adelante, todo cambió. De las sombras emergió una figura aún más terrorífica, una que se alzaba con un poder indescriptible. Era su padre, que mantuvo su ausencia oculta por años, pero ahora revelaba su rostro demacrado, como resurgido de las cenizas de la confitería. «Elisa, todo esto es parte de un juego y tú eres la pieza más crucial», dijo con un tono que heló la sangre de todos. «Papá». Elisa se quedó sin palabras. El tiempo se había detenido. La realidad se desprendía a su alrededor, y en su pecho el miedo se convirtió en desesperación. «Pero tú, pensé que te habías ido». «No solo me fui, hija. Hice sacrificios por este legado, y ahora tú debes decidir. ¿Te alías con el extraño o con la familia que tienes aquí?» Su mirada era intensa, aplastante. La multitud, paralizada, parecía retener el aliento. «No, esto no puede ser», gritó Clara, mientras el extraño sonreía ampliamente, como un lobo acechando a su presa. Elisa sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, cada decisión pesando sobre sus hombros. «Mamá, papá, no puedo elegir». Su voz temblaba y las lágrimas comenzaban a caer. Todo lo que creía estaba desapareciendo, y las sombras alrededor de ella parecían apoderarse de todo. La confitería ardía, la energía crecía. Todo lo que conocía estaba a un paso de convertirse en un oscuro destino. En ese instante su madre la miró, y una verdad desgarradora se reveló en sus ojos. «No hay más opciones, Elisa. A veces, el pasado se traga el futuro». De repente, el poder oscuro alcanzó a su padre, y antes de que alguien pudiera moverse, un grito desgarrador llenó el aire. Con un último destello, el rostro de su padre cambió, dejándole claro que todo lo que había conocido estaba a punto de cambiar para siempre. La confitería tembló una vez más, y en medio del caos, Elisa supo que había tomado una decisión irreversible. Mientras las sombras la rodeaban, un cierre de ojos y una búsqueda de verdad se convertiría en su única opción. Y antes de que pudiera procesar lo que realmente significaba, todo se desvaneció en un profundo silencio, dejándola en un abismo de incertidumbre, el destino pendiéndole a un hilo. El caos se intensificó cuando aquella figura familiar, su madre, se apoderó del aire con una aura fría y oscura. «Elisa, todo esto lo he hecho por ti», resonó su voz, profundamente ligada a un pasado aterrador. El fuego se retorcía a su alrededor como una serpiente,
dispuesta a devorar. El extraño, cuya identidad seguía siendo un misterio, observaba con un brillo en sus ojos. Se movía con una calma inquietante, como si estuviera disfrutando de cada segundo del espectáculo. Lo que has desatado no se puede controlar, Elisa. ¿Vas a unirte a ellos o vas a luchar por lo que te queda? Elisa miró a su madre, a las sombras que amenazaban con arrastrarla. Clara, con la mano apretada contra su pecho, le dio fuerza. No somos prisioneras de su legado, así que elige, ¿te unirás a nosotros o a la oscuridad? El pánico en los ojos de su madre brilló como el fuego que destruía su hogar. De repente, la elección se volvió abrumadora, pero en un instante de claridad, Elisa sintió el peso de su familia sobre sus hombros. Nunca seré parte de esto. Quiero mi libertad y la de mi familia. Las llamas estallaron como un eco de su verdad. ¡No! ¡Elisa, espera!, rogaron, pero no podía ceder. Con el corazón desbocado, levantó el frasco que Clara le había entregado y en un grito desafiante lo rompió contra el suelo. ¡Todo debe terminar! El mundo pareció detenerse. Con un resplandor cegador, una onda de energía fluyó por la sala, empujando las sombras hacia atrás, como si una fuerza antigua finalmente tomara el control. La confitería comenzó a gritar. Elisa sintió la conexión con cada alma atrapada, y en ese momento comprendió que el legado no era una carga, sino una oportunidad de redención. Las sombras comenzaron a disiparse. Su madre, paralizada, miraba a su hija. «Elisa, ¿no lo entiendes?» Pero ya era demasiado tarde. El poder de la verdad resonó, envolviendo a todos en un abrazo luminoso. Y en un instante de calma, las llamas se apagaron. La confitería, asumiendo su nueva forma, dejó a todos boquiabiertos. La luz iluminaba cada rincón, como un nuevo amanecer tras una larga noche, mostrando los rostros de aquellos que habían perdido su camino. Lentamente, los desaparecidos comenzaron a emerger, incluidos Julián y don Ramón. «Es hora de reconstruir», murmuró, mirando a su madre con ojos llenos de compasión. Las sombras que habían atormentado a su familia durante generaciones se disiparon en el aire, llevándose consigo los secretos que nunca debieron ver la luz. Emocionada y aliviada, Elisa abrazó a Clara. «Lo logramos, lo hicimos juntas». La conexión entre ambas brillaba con fuerza, creando un puente que ocultaba el pasado. Sin embargo, el extraño se quedó al margen, una sombra indecisa. «Esto no ha terminado», dijo, la voz reflejando un temblor de advertencia. «La oscuridad puede regresar en cualquier momento». Elisa sintió un estremecimiento, una verdad palpable en sus huesos. «No te necesitamos», respondió con determinación, mirando cómo se desvanecía. «No más secretos. Ahora, el futuro es nuestro». Con el sol saliendo sobre los escombros de la confitería, la luz centelleante trajo nuevos comienzos. A medida que los aldeanos se acercaban, aliviados, comenzaron a murmurar entre ellos. La unión de la comunidad se restablecía y Elisa pudo ver un nuevo horizonte. «Todo cambia, pero la historia sigue», dijo don Ramón, su voz suave, mientras miraba a todos a su alrededor. Y en esa nueva realidad, Elisa sintió que, aunque la batalla había terminado, las preguntas sobre su legado y su familia estaban lejos de Re. Mientras el sol iluminaba el lugar, Elisa miró hacia el horizonte, una chispa de inquietud y esperanza brotando de su corazón. Había algo más allá de su historia familiar, más de lo que los secretos habían dejado atrás. En ese momento, el destino la llamaba de nuevo. Su voz resonaba, pero la incertidumbre también. ¿Qué más se escondería bajo la superficie? Ahora, amigos, es tu turno.
No puedes dejar que esta historia quede atrás. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de esta aventura. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Verdaderos fans como tú comprenden la importancia de apoyar el canal con tus acciones. Gracias por estar aquí.